Muy bien, vamos a ir entonces directamente al mensaje que tenemos para el día de hoy. Hace un tiempo atrás leí una noticia sobre un científico que había podido aislar un pequeño, casi diminuto, diríamos, microespacio de nada. Parece increíble, ¿no? Pero la nada no existe en este mundo creado por Dios. La nada solamente existió en el principio, pero ya no existe más a partir de que Dios, de la nada, creó todo, ¿se da cuenta? Por eso, la nada no existe. Entonces el científico explicaba que tuvo que crear una máquina muy compleja para poder aislar un pequeño, casi insignificante espacio de nada. Entonces el científico decía que cuando se formó la nada, hizo mediciones para ver de qué se componía como cosa natural, se da cuenta de qué estaba formada. Y después de hacer todo tipo de mediciones y testeos, se dio cuenta que en la nada no hay absolutamente nada. Ningún tipo de energía, ningún tipo de campo magnético, ninguna materia, ninguna partícula, ni siquiera aire. No hay nada, hermano. La nada es el vacío absoluto de todo. No hay nada. Y el hombre relataba que después de ese descubrimiento, estamos hablando de un científico, comenzó a buscar a Dios porque la teoría de la ciencia que afirma que el universo se creó solo de la nada es una gran equivocación, porque en la nada no hay ninguna materia, ninguna fuerza, ninguna sustancia que pueda crear algo, ¿se da cuenta? Porque simplemente no hay nada. Entonces no se pudo haber formado el universo de la nada porque no hay nada. La nada es absolutamente el vacío de todo. Nosotros no podemos entender la nada porque en el mundo donde vivimos la nada no existe. Un espacio de nada no existe, porque aún en el aire, donde usted ve que no hay nada, pero está el aire, aún en el aire hay partículas, hay oxígeno, hay energía, pero estamos hablando de un espacio donde no hay absolutamente aire, ni energía, ni campo magnético, ni sustancia, ni fuerza de nada, no existe nada. Miren lo que dice la Biblia en el primer capítulo de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Parece que el único que tiene poder para hacer algo de la nada es Dios. Nuestro Señor es especialista en hacer cosas, pero tremendamente poderosas, hermano, con la nada, ¿se entiende? Parece que el único que puede trabajar la nada y darle forma de algo es Dios. Y parece que ni siquiera la nada permanece igual cuando Dios pone su mano, cuando Dios la toca. Ni siquiera eso, ni siquiera la nada, hermano, permanece igual cuando Dios la toca. Y lo tremendo de todo esto es que Dios no lo hizo con sus manos, hermano, sino solamente con el poder de su palabra declarada: sea la luz. Terrible, ¿eh? Terrible, porque ni siquiera metió su mano para hacerlo. Él solamente lo declaró y activó la nada y le dio poder a la nada, y de la nada, donde no existe absolutamente nada, desarrolló todo. La sola palabra de Dios fue más que suficiente para crear todo de la nada. Él solamente dijo: sea hecho, y fue hecho. Y no es que Dios dio un gran discurso, ¿vio? Solamente dijo: sea la luz. Por ejemplo, para que Pedro camine sobre el agua, Jesucristo le dijo una sola palabra: ven. Cuando, por ejemplo, resucita la hija de Jairo, Jesús le dice una sola palabra: levántate. Solamente una palabra, amado. Unas pocas palabras de Dios tienen el suficiente poder para crear todo de la nada, para desarrollar un milagro en tu vida y para darte dirección y sacarte de la oscuridad. Eso es entonces lo que necesitamos buscar de Dios. Una palabra que nos dé dirección. Una palabra que nos dé una vida nueva, una palabra que nos dé una perspectiva nueva, una palabra que nos cambie el corazón, una palabra que nos saque de la maldición y nos ponga en bendición, una palabra necesitamos que nos quite la enfermedad, que nos dé salud. Una sola palabra de Dios, amado, tiene el poder. Una sola palabra de Dios tiene el poder para hacer todo esto.
Entonces digo, no busque sermones en Dios. Amado, usted puede esperar un sermón de mí, pero de Dios solamente busque y espere que Dios le dé dirección y que cambie toda su vida completamente con una sola palabra. Todos los días escuchamos miles y millones de palabras dichas por cientos de personas, palabras huecas, palabras que no conducen a nada. Pero una sola palabra de Dios sobre su vida y todo es transformado, todo es cambiado por el poder de la palabra de Dios. Mire el Salmo 107, dice el versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su destrucción. ¿Con qué los sanó, pregunto? ¿Y con qué los libró de la destrucción? Solamente con el poder de su palabra. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pregunto. ¿Detrás de qué estamos yendo, hermanos? ¿En qué estamos depositando nuestras esperanzas? Lo único que necesitamos para nuestra vida personal, es que Dios nos dé una palabra. Porque una sola palabra de nuestro Dios va a transformar toda nuestra vida. Entonces necesitamos sacarle a Dios para nuestra vida una palabra. Entonces clame a Jesús por su vida, pero no se acerque a Dios esperando un sermón, porque Él lo cambia todo con una sola palabra. No se aturda, por favor, con las palabrerías de la gente. Busque solamente unas pocas palabras que salgan de la boca de nuestro Dios. Yo le pregunto, usted que está del otro lado, ¿tiene paz, amado? ¿Está con problemas familiares? ¿Tiene problemas de dinero? ¿Tiene problemas graves de enfermedad, de salud? Estamos tratando con el especialista en crear todo, amado, de la nada. Dios es especialista en darte una vida nueva, hermano, en darte un nuevo corazón. Dios es especialista en transformar una situación desde la raíz. Y todo eso lo hace nuestro Creador con una sola palabra. Nuestro Creador no nos da sermones, hermano, somos nosotros los que damos sermones. Dios nos da dirección y lo cambia todo, absolutamente todo, con pocas palabras sobre nuestra vida. Sea hecho, nos dice Dios. Pregunto, digo, si todo el universo fue creado por la palabra de Dios, ¿cómo mi vida, amado, no va a ser sanada? ¿Cómo mi vida no va a ser cambiada? Mi familia restaurada, mis finanzas bendecidas solamente por una palabra de Dios. Si el universo entero fue creado por la palabra de Dios, ¿cómo mi vida no va a ser impactada, transformada por la palabra de nuestro Creador, hermanos? Porque si usted y yo fuimos creados por el soplo de Dios, imagínese entonces el poder que tendrá una sola palabra de Él. Mira lo que dice San Juan, capítulo 11, versículo 44 del 45, va a estar bien. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. ¿Sabe por qué dijo Lázaro? Porque Jesús es la vida, hermano, y había entrado en un cementerio. Si no decía el nombre propio de la persona, Lázaro, y se hubieran levantado todos los muertos, hermano. Porque Jesús, que es la vida, estaba entrando en el sepulcro. Cuando Jesús entra, que Él es la vida, cuando la vida entra a un lugar, todo cambia, hermano, todo se transforma. Se da cuenta, hasta la nada es transformada cuando Él aparece. Es lo que pasó cuando Jesús entró en la casa de la niña, por ejemplo, que estaba muerta, la hija de Jairo. Claro, Jesucristo entra por la puerta, la muerte sale por la ventana, hermano, ¿se da cuenta? Porque la vida entra, cuando la vida entra a un lugar, la muerte se desvanece, la muerte desaparece. Si Él no le decía Lázaro, todo el cementerio quedaba vacío ese día porque se levantaban todos los muertos, ¿se da cuenta? Entonces por eso Jesucristo direcciona la orden y le dice: Lázaro, ven fuera. Con una sola directiva, Dios cambia la muerte en vida. Una directiva de Dios es todo lo que necesitamos, hermano. Solamente una palabra, solamente una dirección de nuestro Creador para nuestra vida. No busque sino otra cosa que Dios le dé una dirección con una palabra para su vida. Mira lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 13 en adelante. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven,
a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Es el mismo formato. Le dice directamente a la persona, toca el féretro de la persona para que todo se pare y le dice a la persona que está en el féretro, a ti te digo. No suelta la orden al aire, ¿vio? No suelta la orden para que cualquiera la pueda tomar. A ti te estoy diciendo. Porque si no se hubiesen empezado a levantar todos los que murieron en Cristo, hermano, si suelta la orden al aire, ¿se da cuenta? Porque una sola palabra, levántate, a ti te digo. Una sola palabra, amado, una sola directiva, una sola dirección. Levántate. Quizás alguien se pregunte, ¿y para qué me cuenta todas estas cosas? Oiga, predicador, yo le cuento todo esto y le estoy haciendo este tipo de enfoque para que entienda que solamente tiene que buscar de Dios una sola palabra, una sola dirección para su vida, amado. Porque cuando Dios suelta una sola palabra sobre nuestras vidas, no hay problema, amado, ni carga, ni angustia que no pueda ser transformada. No importa lo que te digan los médicos, hermano, no importa lo que te dicen los estudios que te hiciste, porque cuando Dios suelta una palabra, hasta los muertos resucitan, hermano. La enfermedad se va, las familias son restauradas, los corazones son transformados. Todo cambia, mi amado, cuando Dios da una palabra. Hay un punto que quiero que entienda. Y grábeselo, por favor. Si puede anotar esto que le voy a decir. A Dios le gusta llegar cuando está todo perdido, hermano. Cuando ya no se puede hacer nada. Lázaro, por ejemplo, ya estaba muerto. La hija de Jairo, hermano, ya estaba muerta. El hijo de la viuda, que leíamos recién, ya estaba muerto. O sea, humanamente estaba todo perdido. Ya no había más posibilidades de nada. Es en ese momento que estamos preparados para Dios. Cuando nos damos cuenta que no se puede, que es imposible. Cuando entendemos que solamente un milagro lo puede hacer. Cuando entendemos que solamente la intervención divina puede sacarnos de acá. Es ahí donde aparece la mano de Dios. Es que esa es su manera. Y su manera muchas veces es inentendible para nosotros, ¿vio? Él siempre llega cuando está todo perdido, amado. Cuando ya no hay nada. Porque no se olvide que para crear todo, Dios primero se paró en la nada. Es el mismo principio que aplicó en la creación, lo aplica con nosotros. Él se para en la nada. Cuando ya no queda nada, amado, cuando no hay posibilidades de nada, bueno, ahí espere la mano de Dios. Claro, si usted le clama, por supuesto, ¿no? Por eso Dios muchas veces espera hasta que ya no podemos más, ¿vio? Hasta que ya no queda nada para intervenir. Y así Él poder darnos todo, ¿se da cuenta? Pero esa es su forma, amado, esa es su manera. Los que tratamos con Dios desde hace muchos años, hemos aprendido que la gloria está debajo de las cenizas, amado. A Dios no le importa si yo tengo o no tengo, porque Él es el creador de todo, pero tenemos que entender que si queremos todo, primero tenemos que pasar por la nada. ¿La agarró a esta o le cayó lejos? Porque hay mucha gente que viene a Dios queriendo todo. Está perfecto, pero primero tenemos que pasar por la nada. Si quiere todo, primero tiene que pasar por este camino, que es la nada, para aprender a depender y a confiar en Dios. Tiene que pasar por acá. Si quiere todo, Dios se lo puede dar, pero hay un proceso primero, es la nada. Porque mayor es la petición o el llamado que tenemos, más o mayor tiene que ser los cimientos, la profundidad a la que se nos lleva. Usted vio cómo se construyen los rascacielos. Se hace un cráter, hermano, no es un pozo, es un cráter eso para los cimientos. Porque más grande y más alto es el edificio, más hondo hay que cavar. Por eso a veces no entendemos la manera de Dios. Pero quiero decirte que lo que estás viviendo hoy ya está anotado en el libro de la vida, que iba a ser así. Porque tu presente para Dios es el pasado. Yo no sé lo que te está pasando hoy, amado, a vos que estás escuchando, pero te digo algo de parte de Dios. La gloria para tu vida está debajo de la ceniza. Y eso es cuando ya no queda ni siquiera brasas, hermano, no queda nada, solamente ceniza. Él va a intervenir cuando ya no hay oportunidad de nada, cuando ya está todo perdido. Cuando llegues a ese momento, ahí en ese momento espera la mano de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 4. Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
y toda planta en el campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Dios hizo toda planta antes que fuese, y toda hierba antes que naciese. No está mal traducido ni mal relatado. El presente nuestro es el pasado de Dios. Hermano, Él ya hizo toda planta antes que naciese. Hizo toda hierba del campo antes que fuese. Esa es la forma que tiene Dios. Esa es la manera que tiene Él de trabajar con toda su creación, incluyéndonos a nosotros. Antes que te formases, yo te conocí. Antes que nacieses, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¡Oh! ¿Cómo que antes que me formases me conociste? ¿Dónde me conociste? Antes que la hierba fuese, Él ya la hizo. Dios hizo toda planta antes de que fuese hecha, hermano. Antes que vos nacieses, Él te conoció. Quizás alguien me diga del otro lado, eso era solo para Jeremías, hermano. No. Eso lo hace Dios con quien Él quiere, amado. Antes que te formase, yo te conocí, dice tu Dios. ¿A dónde me conociste? Porque tu presente es el pasado para Dios, amado. Lo que estás viviendo vos hoy ya está escrito en el libro. Lo que estás viviendo vos hoy ya está determinado. El trato que Dios está teniendo con vos hoy es para producir una madurez en tu futuro, porque Él ya lo previó así. Es decir, que si Dios está tratando con vos hoy, mañana vos vas a ser mejor que lo que sos hoy. Él ya había creado y visto la hierba del campo antes que naciese, hermano. Y había visto tu vida y mi vida antes de que nuestros padres se unieran. Es decir, que estaba todo pensado por Dios. ¿Sabe para qué le digo todo esto? Para que entienda que si Dios planeó una planta y la creó y la desarrolló antes de que fuese, lo mismo hizo con usted y lo mismo hizo conmigo. No somos una casualidad, hermano. Estamos en este mundo y en este presente con un propósito ya planeado, ya determinado por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, cuando nos volvemos a Dios, es cuando empezamos a caminar en nuestro destino eterno, amado. A partir de que te volviste a Jesucristo, ahí empezó a contar el reloj de la eternidad para tu vida. Ahí empezaste a caminar en el diseño que Dios tiene para tu vida desde antes de haber nacido, porque Él ya te predestinó para que seas su hijo, para que camines en sus caminos y para que hagas su obra. Entonces, si Él te está perfeccionando hoy, te vuelvo a repetir, mañana vos vas a ser mucho mejor de lo que sos hoy. Ahora, si para Dios nuestro presente es el pasado de Él, si nuestra vida está planeada por Dios, entonces todo en mi vida y en su vida termina de esta manera que le digo ahora. En Cristo somos más que vencedores, amado. Pero esto sucede y se manifiesta y se cumple solamente si estamos en Jesucristo. Por eso una sola palabra de nuestro Dios es más que suficiente para cambiar, para sanar y direccionar nuestras vidas. Busque para su vida la dirección de Dios, amado. No busque en Dios sermones. Busque de Dios solamente para su vida una sola palabra.